Mientras se lucha por expulsar a los realistas, los conflictos internos no tardan en aparecer. Conservadores y liberales, terratenientes y comerciantes, federales y centralistas, todos luchan por imponer su modelo de país. A partir de la caída del virreinato, hubo algunos cambios, pero el monopolio del puerto y de la aduana sigue siendo de Buenos Aires. López y Ramírez luchan aliados contra la hegemonía de Buenos Aires, un régimen que detestan por su centralismo. En la cañada de Cepeda, a las afueras de San Nicolás, se encuentran con las tropas porteñas. Cuando la batalla de Cepeda, los caudillos federales acaban con el poder central de Buenos Aires, el sueño de las Provincias Unidas se derrumba. Es el inicio de una prolongada guerra civil. Comienza la era de los caudillos. La victoria de López y Ramírez es posible porque los caudillos combinan dos valores fundamentales para la creación de un ejército fuerte: poder económico y experiencia militar. Después de la batalla de Cepeda, los vencedores ordenan disolver el directorio y el Congreso. En Buenos Aires imponen como gobernador a Manuel de Zarratea. Las Provincias Unidas del Sur se dividen en estados autónomos y cada una se gobierna por su cuenta. Al no haber más un poder supremo, el desconcierto es total. En este clima de anarquía se enfrentan dos posturas bien diferentes. Los que defienden la autonomía de las provincias y los que buscan la restitución de un orden central. Los comerciantes y estancieros bonaerenses, atemorizados por la anarquía, exigen que alguien controle la situación. Los unitarios y federales de Buenos Aires olvidan por un momento sus diferencias y se agrupan en el Partido del Orden. Su objetivo es defender los intereses de Buenos Aires. Su principal figura, Bernardino Rivadavia. Las provincias están separadas y cada una sigue su propia política. Los caudillos reclaman una constitución que represente las ideas de los federales y la nacionalidad. Pero en Buenos Aires saben que eso implicaría subordinarse a un nuevo gobierno central, además de perder el control de la aduana y del puerto. Tras la batalla de Cepeda, López y Ramírez habían firmado con Buenos Aires el Tratado del Pilar. Pero pasan los meses y los porteños no cumplen con su parte. López teme el regreso del directorio al poder y ataca a Buenos Aires. En medio de esta crisis, asume como gobernador de Buenos Aires el estanciero Martín Rodríguez. Una de sus primeras medidas es nombrar como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores a Bernardino Rivadavia. Bernardino de la Trinidad González Rivadavia comienza su carrera militar en las milicias durante las invasiones inglesas. Durante el primer triunvirato es nombrado secretario de Gobierno y Guerra, pero cuando este es derrocado, es enviado a Europa junto a Manuel Belgrano, donde toma contacto con los círculos intelectuales, políticos y económicos de España e Inglaterra. Rivadavia cree que Buenos Aires debe plegarse sobre sí misma y gozar de los frutos del monopolio aduanero. Está convencido de que si mejora su administración, asegura la eficacia de un proyecto centralista que luego podría imponerse al resto del país. El nuevo gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, convoca a Estanislao López para firmar un nuevo acuerdo que ponga fin a la guerra civil. En el Tratado de Venegas, el caudillo santafesino acepta la supremacía de Buenos Aires. Se compromete a abandonar la provincia y a alejar a todos los que pongan en peligro la paz. En esta operación es vital la intervención de uno de los estancieros más ricos de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Rosas nace en 1793 y a los 13 años participa de la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Rosas es uno de los estancieros más ricos de Buenos Aires. Sin embargo, conoce profundamente la vida y las costumbres de sus peones, que sienten por él una gran veneración.
Rosas aporta dinero y varios miles de cabezas de ganado para que López acepte el tratado. En otro de los puntos del acuerdo, López deja de lado a su antiguo socio y compañero Pancho Ramírez. Esta traición despierta la ira del caudillo entrerriano. Ramírez busca vengarse y avanza decidido sobre la provincia de Santa Fe. Lo acompañan un grupo de soldados y su compañera de vida y de lucha, la Delfina. Se trenzan en la batalla con las fuerzas de López y tras un feroz enfrentamiento son derrotados. Acorralado y con pocos recursos, deciden plegarse y parten hacia el Chaco. En el camino los interceptan las tropas de Juan Bautista Bustos, caudillo de Córdoba y aliado de López. Ramírez logra zafarse, pero Delfina queda prisionera. El caudillo no lo duda y vuelve por ella. Logra rescatarla, pero en la pelea recibe un balazo en el pecho que instantáneamente le quita la vida. Dice la leyenda que López conserva sobre su escritorio como un trofeo un recuerdo de su antiguo socio y compañero. Incluso existe una factura por 42 pesos por las tareas de embalsamamiento de una cabeza humana. Mientras tanto, en Buenos Aires, Rivadavia, que se había formado en los preceptos de la Revolución Industrial, quiere convertir a Buenos Aires en una capital europea. Reemplaza a los cabildos provinciales por una junta de representantes, crea la Dirección General de Correos, Postas y Caminos, suprime las órdenes religiosas. Pero la nueva nación parece que no está preparada para tantos cambios. La serie de reformas liberales que propone Rivadavia lo enfrentan con la Iglesia Católica. Sus políticas marcan una mayor participación del Estado en la educación, la beneficencia o el entierro de las personas, áreas hasta ese momento controladas por la Iglesia. En 1823, una conspiración armada y liderada por el abogado Juan Gregorio de Tagle se levantó contra las reformas de Rivadavia, pero fue rápidamente sofocada. Rivadavia también impulsa la obra pública y con este objetivo pide un préstamo de 1 millón de libras esterlinas. El empréstito se toma con la casa Baring Brothers, que de todas las ofertas disponibles es la que ofrece las peores condiciones para el país. Descontadas las comisiones de los gestores, los gastos de emisión y varias cuotas adelantadas, llegan a Buenos Aires solo 560.000 libras. De esas libras, la mayoría son letras para cambiar en casas comerciales británicas, propiedad de los mismos gestores del empréstito. El poco dinero que queda se dilapida y no se construye ninguna de las obras públicas del plan original. El empréstito de la Baring Brothers, más que un préstamo, es una estafa. Es el inicio de la deuda externa argentina y se terminará de pagar recién en 1904. Como consecuencia del préstamo, quedan hipotecadas todas las tierras públicas. Entonces Rivadavia decide aplicar el sistema de enfiteusis, que consiste en alquilar las tierras del Estado a los particulares. Los montos los definen los propios arrendatarios, así que terminan siendo muy bajos y para colmo nadie los paga. Los beneficios de esta ley no los tiene el Estado, pero sí los 538 propietarios que se quedan con unos 8,5 millones de hectáreas de la principal región productiva del país. La mayoría de ellos pertenece al grupo rivadaviano, que proviene del sector liberal y mercantil. Por todos estos beneficios, Rosas y la elite porteña disfrutan de un periodo de prosperidad que recordarán como la feliz experiencia. Para 1824, esta clase dirigente reúne el suficiente peso como para lograr convocar a un Congreso Constituyente. Este Congreso está formado por representantes de las provincias. Las primeras sesiones son cordiales y se vive un clima de acuerdo, pero muy pronto surgen las diferencias. En debates acalorados, unitarios y federales buscan imponer su modelo para reorganizar el país. Mientras los diputados debaten en el Congreso, 33 patriotas parten desde Buenos Aires rumbo a Montevideo. El objetivo, recuperar la banda oriental usurpada por los brasileños. Este es el famoso desembarco de los 33 orientales. Los orientales consiguen la victoria,
y el Congreso aprueba la incorporación de la provincia oriental. El Imperio del Brasil responde de inmediato y declara la guerra. Tras un año de sesiones, el Congreso dicta una constitución centralista y designa al primer presidente de la nación, que no es otro que el mismo Rivadavia. Un mes más tarde, el mismo Congreso declara la ciudad de Buenos Aires capital de la República. Rivadavia se convierte así en el hombre más poderoso del país. Pero el poder también trae enemigos. En La Rioja, un caudillo se prepara para levantar a las provincias federales, disconformes con el nuevo modelo unitario. Para 1826, Argentina ya tiene su primer presidente, Bernardino Rivadavia, y Buenos Aires es declarada capital de la nación. El descontento entre los caudillos y los pueblos de las provincias es grande, pero en el Congreso decide la mayoría. La Constitución se aprueba a fines de 1826. Es una constitución fundamentalmente unitaria y representa un triunfo del centralismo. Como es de esperar, todas las provincias la rechazan. Si bien hay un presidente, una capital y una carta magna, la nación está lejos de estar unificada. La guerra contra el Brasil continúa y Rivadavia, por intermedio de su ministro Manuel José García, intenta firmar un tratado de paz en el que concede las tierras de la banda oriental al imperio. Esto termina de despertar la bronca de las provincias. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se sublevan y se unen a La Rioja. Es en esta provincia donde hay un caudillo que lidera el levantamiento en contra de las políticas impuestas por Rivadavia. Juan Facundo Quiroga, hijo de un hacendado convertido en comandante militar, se pronuncia contra el gobierno unitario. En tan solo 4 meses subleva 5 provincias en contra del gobierno de Rivadavia. Juan Manuel de Rosas es el hacendado más poderoso de Buenos Aires y el principal sostén económico del gobierno de la provincia. Pero disconforme con las acciones de Rivadavia, decide abandonarlo y sumarse a los federales del interior. Acorralado, Rivadavia no puede sostenerse en el poder y renuncia. El Congreso la acepta y la justifica como una ventajosa salvación para la patria. Caído Rivadavia y sin más poder central, las provincias retoman su autonomía. En Buenos Aires es elegido gobernador el jefe del Partido Federal de la provincia, Manuel Dorrego. Manuel Dorrego nace en 1787. Es hijo de un comerciante portugués. Termina sus estudios universitarios y se forma como militar en Santiago de Chile. Luego se alista en el Ejército del Norte, donde tiene una importantísima participación en la batalla de Tucumán bajo las órdenes de Manuel Belgrano. Pueyrredón lo exilia por dirigir un grupo opositor al directorio y el destino lo lleva a Baltimore, Estados Unidos, donde estudia federalismo y donde termina de forjar sus ideas republicanas. Cuando Dorrego asume el poder, tiene un enorme apoyo popular, pero encuentra al Estado en una grave crisis financiera. Dorrego tiene un discurso combativo contra la aristocracia y los enemigos externos de Buenos Aires. Es un líder que se preocupa por las necesidades del pueblo. Ni bien asume, toma 2 medidas que benefician a los sectores populares. Decreta el indulto para los desertores y manda a suspender la leva. ¿Qué es la leva? El reclutamiento forzoso de hombres pobres sin trabajo ni propiedad a los que se les da 2 opciones: o van presos o van a la guerra contra el indio. Para este momento, la guerra con el Brasil provoca una enorme pérdida de recursos, además del descontento que genera en el pueblo, que debe sacrificarse en una causa sumamente impopular. Para terminar con el conflicto, Dorrego firma la paz con Brasil, lo que permite la independencia de la banda oriental. ¿Pero por qué firma la paz? Porque si bien la guerra fue ganada la batalla, había sido perdida en los papeles, ya que el ministro de Rivadavia, Manuel José García,
uno de los peores traidores de la historia argentina, firmó un acuerdo preliminar de paz que entregaba la banda oriental al Brasil. A Dorrego no le queda otra opción que asumir las consecuencias de la traición de García. Cuando la guerra termina, el ejército regresa a Buenos Aires y es recibido con un gran entusiasmo. Por sus aciertos como gobernante, Dorrego se gana el apoyo fervoroso del pueblo, pero también la furia de los opositores. Dorrego sabe que debe mantenerse alerta. Los altos mandos del ejército que regresan del combate son unitarios y están dispuestos a recuperar el poder. El 1 de diciembre de 1828, Lavalle y sus tropas del Ejército Nacional se sublevan contra el gobernador federal. Dorrego intenta huir, pero cae atrapado por los unitarios. Lavalle ordena fusilarlo sin juicio previo ni sumario. Ni siquiera le dirige la palabra. Con el fusilamiento de Dorrego, los unitarios creen que han logrado detener al federalismo para siempre. Pero no tienen en cuenta las repercusiones del brutal asesinato que acaban de cometer. Para dar legitimidad a la dictadura de Lavalle, sus partidarios deciden fraguar las elecciones. Para votar hay que tener sombrero de copa o galera. Es decir, solo pueden votar la gente decente. Cuando preguntan a ese pueblo si quieren que Juan Lavalle sea gobernador, varias galeras importadas se levantan al unísono, lo que convierte a Lavalle en el gobernador más fino de Buenos Aires. Lavalle gobierna Buenos Aires con mano dura. Fusila, saquea, distribuye el dinero público entre sus amigos. También crea el sistema perverso de las calificaciones, que consiste en armar un prolijo registro de enemigos políticos para luego fusilarlos o desterrarlos. Pero mientras Lavalle siembra el terror entre sus enemigos, Rosas entrega armas al pueblo que se suma espontáneamente a la lucha. Padres de familia, mujeres, milicianos e indígenas participan en el levantamiento que se extiende por todo el país. Con el país envuelto en una guerra civil, Rosas se perfila como el único hombre capaz de restaurar el orden.